de esta cuestión. El asunto es que siempre a la 1 de la tarde es que se les ocurre hacer reunión y demás. Claro, la del viernes estaba programada, igual que la de hoy, que era a las 12 del día, pero según yo le había mandado a Cari la presentación de endocarditis infecciosa, pero hasta que terminé la reunión en la tarde vi el mensaje de ella que no había recibido nada. Sí la recibieron finalmente, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces, miren, vamos a entrar ahora con lo que sería ya nuestro último tema. No vamos a alcanzar a acabarlo el día de hoy. Terminando, yo les pediría, por favor, que hagan como una revisión de lo que correspondería al segundo examen parcial para ver todas las dudas que tengan, para ver si hay algo que en especial quieren que volvamos a ver y qué sé yo. Entonces, que manden un mensajito por Facebook diciendo, bueno, yo tengo problemas, qué sé yo, con meningitis, yo tengo problemas con diarreas, lo que de alguna manera, para efectos prácticos, no esté resuelto, por favor, porque entonces dedicamos una sesión solo a hacer la revisión de las cosas que ustedes tengan o que quieran revisar. ¿Sí está bien? Sí, doctora. ¿Sí? Si no mandaran a decir nada, que quieren revisar nada, eso es un día que dejamos más para estudiar para el examen. Si todo está bien, yo creo que el día jueves podríamos estar haciendo el segundo parcial para dejar al lunes de la siguiente semana el ordinario, pero yo espero que no haya necesidad de pasar hasta el ordinario. De todas maneras, yo ya mandé a comunicar que nadie puede entrar a Moodle, que no me encuentra, pues. Entonces, esto será hasta que tengamos la plataforma lista y que hagamos un ensayito, porque pues no se trata de perjudicar a nadie, ¿sale? Entonces, vamos a entrar, si no tienen otro comentario, pasamos al último tema, que son las infecciones abdominales. Solo déjenme ver dónde está, porque no lo miro. Uy, Dios. ¿Dónde está? Acá está. A ver si aquí está. Entonces, ustedes saben que este es un grupo de infecciones muy, muy, muy amplio. Podemos hablar desde cosas locales hasta llegar a infecciones que comprometen la vida, con el desarrollo de sepsis, de shock séptico, desgraciadamente, de forma muy frecuente. Desgraciadamente es muy frecuente. Esto ustedes lo van a ver en su mayoría cuando pasen por cirugía de abdomen, si es que no han pasado. Entonces vamos a ver solo como una visión general de lo que son y de las complicaciones del manejo médico. Vamos a ver de todo, pues solo la peritonitis, no vamos a ver ni apendicitis, ni colecistitis, nada, esto lo van ustedes a revisar en cirugía, pero sí las peritonitis. Entonces, aquí en términos generales, sin haber hecho clasificación primaria, secundaria o terciaria, vamos a ver que la peritonitis infecciosa es un proceso inflamatorio con un foco infeccioso intraabdominal que desarrolla además una respuesta inflamatoria sistémica. Decía, no solo se queda en el punto en donde se esté presentando el foco infeccioso. En la primaria tenemos que habitualmente el tratamiento no es quirúrgico y habitualmente también se da por traslocación o que se da de los gérmenes intestinales por vía hematolinfática, o solo hemática o solo linfática también. Normalmente aquí no pasa porque haya una cirugía anterior,
pero sí por la contaminación a partir del establecimiento de catéteres o de contaminaciones postoperatorias, es decir, no se da secundaria el proceso quirúrgico directo como el acto quirúrgico, pero sí a partir de contaminaciones, por ejemplo, durante las curaciones de las heridas quirúrgicas. Cuando toda esta situación se da, en las peritonitis primarias vemos que es un solo germen el que se encuentra involucrado. En las secundarias, invariablemente tenemos un antecedente quirúrgico. Entonces, aquí hay dos palabras que no son fundamentales para una y la otra. En la primaria es habitualmente no quirúrgico y en la secundaria invariablemente hay manejo quirúrgico, en donde pueden darse muchas situaciones, que haya comunicación eh, abierta con el contenido gastrointestinal. A partir de esto, pues evidentemente es polimicrobiano la etiología de la peritis secundaria. Ahora, las causas para que esto pueda darse, pues son distintas. Eh, porque haya dehiscencia, por ejemplo, de la anastomosis, porque haya habido complicaciones a los procedimientos que se hayan hecho, por ejemplo, iatrogénicos pueden haber perfectamente de forma inadvertida daño a la pared intestinal, pueden haber hematomas infectados, perforaciones secundarias, endoscopías, laparoscopías que produzcan daño o la colocación de catéteres que, por ejemplo, para la realización de una paracentesis, que sean los que ocasionen esto, el desplazamiento de un tubo de yeyunostomía. Las situaciones son varias, pero también incluyen el que esto pueda producirse de forma instantánea porque haya perforación. Esto generalmente pasa con las úlceras gástricas o duodenales, o que se produzca isquemia intestinal, ya sea de bajo o alto flujo, en donde lo más común es que se presenten trombosis venosas, pero también puede estar siendo secundaria la isquemia a procesos quirúrgicos o a colecistitis acalculosa. La flora, pues es complicada, entonces les voy a enseñar varias cosas que van a decir ustedes, bueno, por fin, ¿no? Ahí no salió la cita aquí completa, pero bueno. En los libros de texto que no son mexicanos, lo que van a encontrar es que la flora microbiana secundaria a la peritonitis va a estar dada en las bacterias aeróbicas por E. coli, o sea, y por bacterias anaeróbicas, por los bacterioides. Quiere decir que ahí entra la parte esta oral a jugar un papel que nos es muy importante. Esta es una investigación hecha en México, uno de los institutos nacionales de salud, en donde vemos cosas interesantes, porque en los gram negativos lo que encontraron es que la E. coli de origen nosocomial estaba asociada con mayor fuerza a la peritonitis secundaria. ¿Pero por qué sigue siendo secundaria? Porque había un proceso quirúrgico básico en donde se le pone el adjetivo de adquirido en la comunidad porque se dio por la limpieza que se hiciera, por las curaciones que se hicieran después de que la cirugía fuera realizada. En relación a los gram positivos y a las levaduras, vemos una situación que cambia. Entonces, tenemos a una cantidad de enterococos mucho más importantes. Ya no tenemos a gram negativos, sino tenemos a gram positivos en los de origen nosocomial. Y a las levaduras, no sé por qué no salió la cita, pero bueno, esto es un estudio hecho en el 2010
En los últimos años lo que hemos visto es una asistencia a un mayor número de levaduras, además de que aquí empezamos a tener resistencias en relación a los estafilococos. Entonces, cuando tenemos una peritonitis primaria, nosotros no esperamos que a partir de ahí se desarrolle una terciaria. Es mucho más común que esto vayamos a obtenerlo después de tener una peritonitis secundaria. Ahora, en las peritonitis terciarias, cuando se producen, lo que vamos a encontrar es que hay evoluciones bien complicadas, a pesar del tratamiento quirúrgico sin acento, o que haya recurrencias del cuadro. Aquí es en donde empiezan a aparecer gérmenes que tienen mucho menor virulencia o gérmenes resistentes que se van adicionando, pero en las dos situaciones vamos a tener un problema de afectación del huésped en relación a la situación inmune que esto tiene para ir enfrentando a la peritonitis terciaria. Vamos a tener entonces que las posibilidades de desarrollo de infecciones a partir de gérmenes comunitarios, si bien no son lo más frecuente, también pueden estar presentes. Por eso la flecha aquí está puesto mucho más en negro, la nosocomial. Pero no podemos decir que no pueden darse desde la peritonitis secundaria hacia una terciaria la presencia de gérmenes comunitarios, que era un poco lo que les enseñaba en las etiologías anteriores. Entonces, pues si decimos que para la secundaria tenemos un acto quirúrgico, esto generalmente pues no se va a dar incluso después de hacer el avance sobre la peritonitis secundaria o por procedimientos invasivos a partir de los problemas que se hayan presentado en la peritonitis secundaria. Entonces, cuando esto sucede es cuando tenemos más cantidad de gérmenes resistentes existentes en los hospitales eh, para su desarrollo. Entonces, este es un cuadrito que ayuda mucho en relación a las distintas peritonitis, ¿no? Entonces, aquí tenemos la definición de la primaria, en donde vamos a tener la difusión de las bacterias, pero no hay una disrupción intraabdominal a partir de la ruptura de una víscera. En las secundarias vamos a tenerlos de forma más localizada o difusa, pero va a estar dada a partir de las perforaciones, de los actos quirúrgicos, de problemas traumáticos, iatrogénicos o no. Y finalmente la terciaria, que es la que les quiero señalar, en donde tenemos un síndrome que se va a desarrollar tardíamente y que va a depender de la respuesta del huésped, en donde no necesariamente encontramos al patógeno causante, generalmente es porque si veíamos que está siendo secundaria todo esto y ha habido un amplio uso de los antibióticos, aquí los hongos van creciendo de forma muy insidiosa o las bacterias con una virulencia más bajas son las que se van desarrollando de forma insidiosa para producir la terciaria, que nos va a dar un cuadro de inflamación peritoneal que es difuso. Ahora, a partir de aquí vamos a hacer el engarce con el siguiente tema que van a ser los abscesos, porque perfectamente producto de lo secundario de la peritonitis terciaria pueden crearse los abscesos. Los gérmenes son N. Entonces, tenemos en primer lugar para la producción de peritonitis todas, ¿no? Vamos a tener a la flora cutánea, decíamos a veces solo por la colocación de los catéteres, pero bueno, son esos catéteres los que nos van a importar, porque se colonice por gérmenes intestinales, eh, porque la flora gastrointestinal del estómago sea la que nos esté afectando, acordándonos que debido a la acidez solo puede sobrevivir
Helicobacter, pero en los pacientes que tienen supresión de la acidez gástrica, entonces pasamos a tener una situación totalmente diferente. La flora orofaringia nos juega muy en contra. En el estudio hecho en México, pues teníamos la posibilidad amplia de la presencia de estreptococos, de bacterioides. Y la última de los gérmenes que pueden estar involucrados son los que están en la nariz, ¿no? Aquí, cuando es de la nariz, sí es raramente meticilino resistente. Cuando lo que tenemos es flora a partir del intestino, ¿no? Aquí, entonces, este estafilococo se convierte en una situación totalmente diferente. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de desarrollo de infecciones abdominales, peritoneales, de acuerdo a que si fueron comunitarios o postoperatorios, y ustedes se dan cuenta que nuevamente aparece el E. coli, que bueno, lidera tanto las operatorias como las comunitarias, pero nuevamente aparece de forma comunitaria y vuelven los bacterioides a darse. Una de las explicaciones que puede darse para esto es que al momento en que un paciente sale con una herida quirúrgica abierta, o no necesariamente, pero en las abiertas puede darse con más fuerza, a que sea curado en la comunidad, no se usen cubrebocas. Entonces, perfectamente puede adquirir la bacteria a partir de la persona que está haciendo las curaciones. Entonces, aquí les tengo un caso clínico para que resolvamos mañana. Tenemos a un masculino de 38 años que tenía, yo creo que tuvo bajo, o digo, nació con pocas semanas de gestación porque tenía retraso de desarrollo psicomotor, dijeron que era por probable hipoxia perinatal, pero también insuficiencia valvular aórtica grave, que fue diagnosticada a los 17 años y ameritó a los 25, o sea, 13 años antes de que se presentara el problema que ahora vamos a ver, tuvo un reemplazo valvular. Entonces, él empezó el padecimiento el día 8 de febrero y se presenta al hospital 2 días después con un dolor abdominal muy intenso, o sea, en una escala de 10, el dolor es 8, o sea, es muy fuerte, de inicio súbito, generalizado, no tiene irradiaciones, tiene náusea, no hay vómitos y sí hay evacuaciones pastosas. El día que inició el padecimiento presentó fiebre. Teóricamente, los días subsiguientes no había habido fiebre, sin embargo, en el examen físico vemos que nuevamente la fiebre estaba y es alta. Estaba alerta, orientado, con la cavidad oral, con ausencia del primer molar derecho. Se le habían extraído ese molar derecho 2 semanas antes, el tórax con un soplo sistólico de predominio foco aórtico, esto muy probablemente secundario al reemplazo que tuvo, abdomen con dolor generalizado a la palpación, con un borde hepático palpable a 2 centímetros del arco costal, pero también el polo esplénico a 3 centímetros. De importancia dentro de los exámenes que se hizo, había hemoglobina de 12, 15.000 leucocitos a expensas de neutrófilos al 90% y plaquetas digo, a 365.000, glucosa de 88, creatinina 0,9 y el resto de los exámenes normales. Entonces, frente a esta situación, lo que les pido que desarrollen para el día de mañana es el diagnóstico diferencial. Aquí no pueden con estos elementos de ninguna manera hacer un diagnóstico definitorio, pero sí les pido por favor realicen el estudio de cuáles son las posibles patologías que se encuentren relacionadas para poder establecer cuál es el diagnóstico diferencial. Para ayudar en esto del diagnóstico, lo que vamos a ver es que es muy importante que se desarrolle la historia clínica
para ver los antecedentes que tenga o no para poder acercarnos hacia su situación. Muchas veces en padecimientos que se adquieren en la comunidad, la historia clínica es lo único que se necesita, ¿no? Por supuesto, tenemos que buscar los paraclínicos, tenemos que ver estudios de imagen que son de gran utilidad, sobre todo en los padecimientos intrahospitalarios o cuando se hayan dado intervenciones quirúrgicas previas para ver la situación que el paciente presenta. Lo de las infecciones quirúrgicas, pues la verdad que las podemos dividir en dos. Uno, las que el cirujano opera, y dos, las que el cirujano genera. Entonces, en las que el cirujano opera tenemos peritonitis, infecciones viscerales, cualquiera de los órganos abdominales, pero también de partes blandas. Y en la generación de las infecciones tenemos infecciones a distancia no porque sea virtual, ¿verdad? Sino porque se presenten al tiempo en donde la cirugía se haya producido, porque haya directa infección en herida quirúrgica o porque haya dehiscencia por las razones que sea, o porque se produzcan abscesos intraabdominales. Este es una de las grandes discusiones con los cirujanos, porque lo cierto es que cuando necesitamos se dé preparación mecánica del colon o existan factores de riesgo asociado para la producción de una infección, es en donde la profilaxis con antibióticos puede ser considerada con uso aquí de cefalosporina, pero vamos a ver que no es siempre que tengan que darse antibióticos y siempre es cubro profilácticamente sin que esto necesariamente sea correcto. El tratamiento de todas estas infecciones es complicado, pero necesitamos ver principios básicos de su manejo. Primero, el mantenimiento de un adecuado estado hemodinámico. Segundo, la administración temprana de antibióticos, el que se haga un diagnóstico anatómico y medidas de control de la fuente adecuadas. Esto tal vez yo les diría que es lo más importante. Si no se sabe exactamente cuál es el foco de infección, es como complicado, porque se inician los antibióticos de forma empírica, se toman los cultivos, pero sabemos que al momento de lo que hay rupturas intestinales, la certeza del diagnóstico pues tiene que ser establecida por un cuidadoso trabajo de laboratorio en donde nos diga exactamente qué es lo que está sucediendo. La decisión más importante que incide en el destino del paciente es la posibilidad definitiva de la fuente de infección. Si no hay control del foco séptico, no hay sobrevida del paciente. Entonces, les diría que por eso aquí la situación sí pasa por antibióticos, pero pasa sobre todo por actos quirúrgicos. Es indispensable la resolución de la alteración primaria y esto pues en general se va a dar por una intervención quirúrgica. También aquí podemos tener la posibilidad de que se utilicen procedimientos de radiología intervencionista. Ahora, ¿quién no necesita antibiótico? El que vaya a ser operado que tenga estas condiciones. Uno, que tenga lesiones intestinales con reparación en menos de 12 horas. Entonces, aquí aquí es en donde adquiere realmente la discusión de si necesita o no ser cubierto. La perforación de estómago, duodeno o yeyuno proximal en ausencia de otra comorbilidad. La apendicitis no perforada sin evidencia de gangrena, absceso o peritonitis
Pero entonces usted dice, pero si ya está perforado el yeyuno, entonces ya se salieron las heces, entonces ya necesita tratamiento. Sí, pero no profiláctico, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Se debe iniciar la terapia empírica en cuanto se tenga el diagnóstico, pero habiendo tomado los cultivos del caso. En los casos de choque es más efectivo el uso de antibiótico una vez iniciada la estabilización hemodinámica. O sea, primero, si se recuerdan en los principios que poníamos de tratamiento, lo primero es la estabilización hemodinámica. Entonces, después tiene que seguir el manejo antibiótico. ¿Con qué? Aquí viene la necesidad de saber exactamente cómo fue adquirida la infección, porque sabemos de las diferencias entre la comunidad y el ambiente hospitalario, en donde es absolutamente fundamental el conocimiento de la flora del lugar, sobre todo para establecer la sensibilidad o resistencia que los gérmenes del lugar tengan. Entonces, en esto vamos a ver que los antibióticos tienen que ser utilizados de acuerdo a lo que sepamos de esto, ¿no? Si son susceptibles, si son resistentes. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo hay una diferencia estadísticamente significativa enorme en este uso de vancomicina, en donde, por supuesto, vamos a necesitarlo sobre todo en gérmenes meticilinos resistentes. ¿Sí? En relación a los antifúngicos, por ejemplo, en este estudio no hubo ninguna diferencia de si se era susceptible o era resistente. Y si vemos, por ejemplo, como el metronidazol, la susceptibilidad hace que tenga bastante más uso. ¿Esto por qué? Porque dejó de utilizarse durante mucho tiempo el metronidazol a partir del advenimiento de nuevos antibióticos. Entonces, el tratamiento recomendado para pacientes que tengan alto riesgo de infecciones intraabdominales puede darse o de forma única o con combinación de antibióticos. Esto tiene que pasar, insisto, por el conocimiento que se tenga exactamente de la drogosensibilidad de la flora en un lugar determinado. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta que se normalicen los signos clínicos, incluyendo la cuenta leucocitaria, hasta que se recupere la función del tracto intestinal, porque aquí estamos viendo que existen varias posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando no es posible hacer la recanalización intestinal, cuando es necesario dejar una colostomía, por ejemplo, entonces la función intestinal, ustedes pueden decir, bueno, pues ahí no se ha recuperado, es una cuestión artificial. Sí, pero finalmente está funcionando, no hay parálisis intestinal. Entonces, aunque tenga una bolsita, pues ya se recuperó la función básica del intestino. Las áreas de controversia, que siguen siendo áreas de controversia, es el que se cubra el enterococo, porque sabemos que los cultivos va a aparecer, o que haya el uso de antifúngicos sin que sepamos exactamente de qué se trata, porque si ustedes se recuerdan, bueno, esto se ha dicho varias veces, es necesario establecer con el laboratorio que puedan hacer cultivos de los hongos y que se haga también drogosensibilidad frente a estos. Entonces, aquí pueden encontrar distintas opiniones en distintos textos. Los factores que van a intervenir en la evolución del paciente con infección intraabdominal, pues van a estar dadas en primer lugar por un tratamiento oportuno. Y aquí lo oportuno no solo pasa por el tratamiento de antibióticos, sino también por el manejo quirúrgico
que vaya a tener un paciente. Tenemos que considerar necesariamente la edad del paciente, las comorbilidades que se tengan, el origen y el sitio anatómico de la infección. Y cuando hablo de origen, estoy hablando de la etiología, más que el problema básico por el que haya tenido que tener una cirugía. El estado de gravedad, yo les diría que de todo es lo más importante. Ahorita me voy a detener al estado de gravedad. Los microorganismos involucrados tienen que ser identificados con pruebas de sensibilidad para que no se retrase de ninguna manera el tratamiento empírico, pero pueda ajustarse convenientemente a lo que tengan de identificación de gérmenes. Porque todo esto, al no darse, lo que ocasiona finalmente es el aparecimiento de peritonitis terciaria. Ahora, les decía que el estado de gravedad es de las cosas que tenemos que entrar a ver con mayor detenimiento, porque la mortalidad puede llegar a ser hasta el 30-35%, y aquí nos tenemos que detener con la valoración del riesgo que un paciente tenga a partir del Apache. El uso de una cobertura inadecuada en un principio aumenta la mortalidad, aunque posteriormente se cambie el tratamiento de acuerdo a la sensibilidad. Ahora, quiero que nos detengamos en el Apache, por favor, que ya tiene muchos años con nosotros y se ha ido modificando. Inicialmente, en el año 81, apareció con 38 parámetros. Esto se ha ido modificando. Bueno, Apache lo que quiere decir por sus siglas en inglés es Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. Esto lo que hace es cuantificar la gravedad de una enfermedad a través de la valoración de estas variables fisiológicas que expresan la intensidad de la enfermedad y por lo tanto la situación clínica del paciente. Cuando el Apache surgió en las unidades de cuidados intensivos, pero se fue extendiendo su uso como un sistema de medición a otras unidades. La última versión del Apache utiliza bastante menos parámetros de los 33 que se están utilizando. Estos antes estaban reconocidos solo como APS, que también está en las siglas en inglés, Acute Physiology Score. Y el Apache lo que hace es darnos un índice para reflejar qué se ha hecho con ese paciente. Entonces, el Apache se ha ido modificando desde el año 1981, cuando apareció. En el año 2016, que sufrió la última modificación, se hicieron la valoración de los distintos parámetros que se usaban antes, que les digo eran 38, después se modificaron a 12 y demás, para ver si se podía realmente reducir el número, y sí se logró. Entonces, esto ha sido adaptado para ser usado como técnica de medición en pacientes a las distintas unidades de hospitalización, o sea, no solo para cuidados intensivos. Es de lo más utilizado para que ustedes sepan exactamente la gravedad de un paciente, independientemente del diagnóstico. Esto no solo para quirúrgicos, y pues es muy útil porque en base al score que saquen pueden predecir la evolución de los pacientes por medio de una cifra que es objetiva, porque van a tomar parámetros de temperatura, presión, frecuencia cardíaca, de la oxigenación que tenga, del sodio, del potasio, la creatinina, que nos es muy importante, cuántos leucocitos tiene, y combina además en el último punto, que esta es la parte que se ha modificado, la escala de Glasgow. Entonces, la escala de Glasgow ya la habíamos visto, entonces tiene que ser necesariamente como buscada para saber frente a qué estamos actuando. Ahora, el Apache
Lo que nos es importante es ver si el paciente tiene o no una historia de insuficiencia orgánica sistémica, si el paciente está o no inmunocomprometido, porque desde ahí ya vamos teniendo problemas. Y la cirugía que tenga el paciente también tiene que darse, eh, no la cirugía, la valoración del Apache tiene que darse en función a si la cirugía fue urgente o no. Y porque no es lo mismo una cirugía electiva que una cirugía que haya tenido que darse rápidamente. Entonces, esto tiene que ver, además, para poder hacer predicción de la mortalidad con el número de órganos que hayan fallado. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos sepsis. Hay que buscar la insuficiencia orgánica básica que los pacientes tengan a partir de cómo hayan estado antes, si tenían afectaciones de hígado, por ejemplo. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, sí tenía cirrosis, bueno, entonces ya estamos en una situación distinta. O sí tenía cirrosis, pero está compensada. Hay que ver, bueno, cómo está el corazón, cómo está el sistema respiratorio, si el paciente tiene afectaciones renales o no tiene afectaciones renales, si hay inmunocompromiso. Hay que ver si el paciente inmunocomprometido es una cuestión permanente, ¿no? O si se trata de radiación, quimio. No, es decir, establecer plenamente cuál es la situación del paciente para poder hacer entonces la medición del score. Factores pronósticos de la infección intraabdominal, pues son muchos, pero el Apache es aquí donde juega un papel importante porque la mortalidad con Apaches altos, pues es bastante más alta, ¿sí? Entonces, tenemos que ver si no se trata de personas con inmunocompromiso, solo el Apache va a definir bastante más cuál es el pronóstico de la mortalidad que un paciente vaya a llegar a tener. ¿Cómo vamos a poder mejorar ese pronóstico? Bueno, diagnosticando a tiempo, iniciando rápidamente el tratamiento médico-quirúrgico, clasificando adecuadamente el tipo de infección que el paciente esté teniendo, indicando, por lo tanto, el manejo de acuerdo a lo que encontremos. Entonces, este manejo antimicrobiano tiene que darse con sospecha al patrón de resistencia local, pero no obvia el que se tengan que tomar cultivos para establecer efectivamente de qué se trata, ajustando el tratamiento de acuerdo a los resultados que vayamos teniendo. Este es un estudio muy interesante en donde el resultado, el outcome, lo que salió de pacientes, ustedes se dan cuenta que el Apache, el tener infecciones nosocomiales, el estar ya en cuidados intensivos o tener varios días de admisión en terapias intensivas, juegan bastante en contra y son en todo caso estadísticamente significativos. La cantidad de tiempo que una persona tenga en una unidad hospitalaria, por supuesto que aumenta bastante más su posibilidad de muerte. Esta es una situación que desgraciadamente se ve muy frecuentemente, a la que no queremos llegar con